Mi nombre es Erimar Ordaz Patraca y les voy a presentar 10 cortes de verduras. Para el agarre del cuchillo se toma del cuello el cuchillo con el índice y el índice queda de parte de la hoja para tener un mejor corte y un mejor agarre. Uno de los tipos de movimientos es el basculante, que consiste en hacer un tipo vaivén de la punta hacia abajo. Otro tipo es la caída libre, que consiste en dejar caer el cuchillo hacia la tabla. El que estoy utilizando aquí es el punta y arrastre, que consiste en colocar el cuchillo de delante hacia atrás. Esta técnica se utiliza más que nada para hacer los cortes juliana. Este apartado es muy importante porque es el agarre de mano y consiste en hacer una tipo garra e ir deslizando mientras vas haciendo el corte. Nuestro primer corte es el corte juliana. Lo que estamos haciendo al principio es hacerle una especie de cama para tener un mejor corte. El corte juliana consiste en obtener tiras alargadas de 2 milímetros de entre 4 y 6 centímetros de largo. Ya obtenidas las tiras, empezaremos a hacer las pequeñas tiritas de 2 milímetros. La técnica que empecé utilizando es la técnica basculante y le seguí con la técnica punta y arrastre, pero en lo personal se me hace más fácil para cortar la técnica basculante. Aquí le seguí haciendo la punta y arrastre para enseñar en el video cómo se hace. Y así fue como me quedaron. Nuestro segundo corte fue el corte brunoise. Aquí les recomiendo utilizar lo que nos quedó del corte anterior, del corte juliana, que fueron las tiritas para no desperdiciar la zanahoria. El corte brunoise consiste en cortar cuadraditos de unos 2 milímetros. La técnica que seguí utilizando fue la técnica basculante. Aquí les recuerdo utilizar bien su técnica de agarre para no cortarse los dedos. Ya con las últimas zanahorias seguí utilizando la técnica de basculante. El siguiente corte es el corte mirepoix. Lo que vamos a hacer primero es cuadrar la zanahoria para que nos quede una especie de bastón. Básicamente le estamos quitando los lados para que quede todo recto y nos quede un cuadradito. A mí, como no me quedó tan bien, le seguí cortando para que ahora sí nos quedara ese cuadrado. Y ya obtenido el bastón, después vamos a hacer un corte por en medio y después hacer otros 2 cortes más para que nos queden bastones de 1 por 1. En lo personal se me hizo más fácil la técnica de basculante y fue por eso que la seguí utilizando. Ya obtenidos los bastoncitos de 1 por 1, procederemos a hacer el corte mirepoix, que son unos cubos de 1 centímetro, y este corte se usa ya sea en salsas, en caldos y en sopa de verduras. Este básicamente se usa en muchas cosas. Este corte se llama corte rondel o corte circular y consiste en hacer rodajas dependiendo de la preparación, pero básicamente son circulitos. Se podría considerar que es un corte peligroso porque la verdura es circular y no tenemos base de corte. Este corte se llama doble cincelado y lo que hicimos primero fue dejar el nudo para que no suelte ese gas que nos hace llorar y evitemos todo eso. Lo que estamos haciendo aquí fue hacer cortes rectos con punta y arrastre para después hacer un movimiento basculante de afuera hacia adentro
Pero aquí es donde tienes que tener mucho cuidado, porque al momento de hacer este movimiento se puede pasar, ya si es un cuchillo muy filoso, te puedes pasar y te puedes llevar el dedo. Aquí estamos haciendo un corte de caída libre para tener los pedacitos de cebolla. Ya dependiendo de lo que quieras preparar es si se hace un repaso o no, y eso sirve para hacer los cortes más finitos y que queden más pequeños. Aquí al momento de hacerlo me di cuenta que entre más le hacía, más rápido como que te acostumbrabas a hacerlo y ya te daba esa facilidad y como esa tranquilidad de que ya lo puedes hacer más rápido. Este corte se llama corte chiffonade y principalmente se utiliza cuando tienes que cortar hojas grandes. Lo que tienes que hacer es juntar todas las hojas y poner una encima de otra. Posteriormente tienes que hacer una especie de taquito y enrollarlas muy bien. Para que te quede mejor tienes que enrollarlas súper bien para que no te quede suelta ni una. Y este corte es de entre 2 y 3 milímetros. Esta técnica que estoy utilizando es la técnica basculante y mientras más lo vayas haciendo, más lo vayas practicando, se puede hacer muchísimo más rápido. Y así fue como me quedó este corte. Este corte se llama corte batonet o corte bastones. Lo que tienes que hacer son tiras de entre medio centímetro y 1 centímetro, ya sea con la técnica basculante. Después de hacer los cortes tienes que hacer tiras. Como pueden observar, estoy utilizando la técnica basculante todavía. Y ya si se les hace más fácil, pueden juntar las dos tiras que le quedaron y cortarlas al mismo tiempo. Este corte es el que utilizan para las papas fritas. Y así fue como me quedaron. Este corte se llama corte chip y lo que tienes que hacer básicamente es hacer los cortes súper delgaditos para que se puedan ver transparentes. Este corte es el que utilizan para las papas sabritas y como pueden observar se transparenta, y esto tiene que quedar así para que al momento de estar friendo las papas queden crujientes. Este corte, a comparación del mirepoix, se llama corte paisana. Es algo parecido, pero a comparación del corte mirepoix, el corte paisana son bastones de 1 centímetro por 1 centímetro. Aquí estoy haciendo el corte para que me quede un bastoncito. Ya cuando tengas el bastón de 1 por 1 tienes que hacer cortes de 2 milímetros, que es de lo que se diferencia del corte mirepoix. Cabe recalcar que este corte se utiliza mucho para la sopa de verduras. Para este corte estuve utilizando la técnica de caída libre y corte de la técnica de basculante. En este caso se me hizo más fácil la de caída libre.
El último corte se llama corte sifflets y lo que tienes que hacer son rodajas pero cortándolas de costado. Lo tienes que poner con un poco de inclinación. De lo que se diferencia del corte circular es eso, de que estas tienen inclinación y las circular son completamente círculos. Y eso fue todo. Muchas gracias por ver el video y espero que sea de su agrado.